Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Para nosotros es un gusto finalizar en Comunidad Academy este año, este ciclo de actividades, y para nosotros es un gusto ir cerrando con esta charla que vamos a tener el día de hoy. Tenemos a doña Gabriela Montalto Lorenzo. Ella es coach integral en felicidad y de liderazgo transformacional. Ha trabajado de la mano de comunidad este año, y bueno, para nosotros es un gusto, un honor tenerla en la tarde de hoy hablándonos de este tema tan importante que es adaptándonos al mundo VUCA, ¿verdad? Donde el momento presente, el mundo VUCA, que es algo volátil, incierto, complejo y ambiguo, nos exige construir y desarrollar nuestra capacidad de adaptación de formas insospechadas, como ha sido la virtualidad. Entonces, para nosotros es un gusto, doña Gabriela, tenerlas la tarde de hoy. Le damos gracias a todos los asistentes que están acompañándonos. Y bueno, sin más preámbulo, doña Gabriela, la dejo para que usted también se presente y podamos arrancar la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos. Sí les voy a dar una notita de que estamos todos en silencio y con la cámara apagada, pero por favor, estamos atendiéndolos por el chat de este webinar. Vayan escribiendo sus dudas, sus consultas. Aperturaremos micrófono y todo para poder hablar cuando finalicemos la charla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doña Gabriela. Gracias, Amelia, y gracias a Comunidad por el espacio que me ha brindado durante este año para compartir con todos ustedes un poquito un poquito de lo poquito que conozco de estas cosas. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Gabriela Montalto. Yo en este momento de mi vida, desde hace aproximadamente 6 años, soy coach, básicamente en temas de liderazgo y felicidad organizacional, consultora también, pero durante más de 30 años trabajé en agencia de publicidad, específicamente en el área de medios y planeamiento estratégico. Pasé 18 años en McCann Erickson, algunos años aquí y 5 años en Panamá. Y de Panamá me regresé para Grupo Garnier a manejar la parte de OMD, y terminé después de un par de años manejando todo lo que era Omnicom Media Group Centroamérica. Y de ahí, pues, un día tomé la decisión de que hasta aquí llegó esta vida mía y decidí hacer un switch, un cambio, un shift and reset, y me pasé para esta área. Sin embargo, el gusanillo de la publicidad es como un gusanillo que cuesta salir de uno. Y entonces, por diferentes razones, gente que me conoce y todo, he estado, digamos, siempre involucrada, nunca lejos, pero ya en el área más de consultoría y asesoría. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su atención. Espero que lo que compartamos hoy les sea de utilidad. Y bueno, sin más, quisiera empezar hablando de que en este momento estamos viviendo cambios absolutamente tectónicos. Ya llevamos varios años donde el mundo ha cambiado muchísimo y hemos empezado a ver cosas como Trump, como Bolsonaro, como Brexit, como Johnson en Inglaterra, como George Floyd and Black Lives Matter, como el Me Too, como la inmigración desaforada y la falta de compasión que existe en muchos países por la inmigración. Hemos visto el COVID-19, entre otras cosas. Estamos viendo un evento realmente tectónico, geológico, de magnitudes que los mismos geólogos no tienen idea, que es la erupción del volcán La Palma, en las Islas Canarias, donde están saliendo materiales insospechados que están en el núcleo y en el magma de nuestra Tierra. Entonces, todo esto hace que tengamos realmente un mundo totalmente, digamos, no caótico, pero sí muy convulsionado en cuanto a cambios. Para poder entender lo que es VUCA, quisiera compartir con ustedes una pequeña presentación donde vamos a ver de dónde viene VUCA y qué es exactamente VUCA.
Necesito que alguno me diga si se ve mi pantalla. Sí, señora, se ve Sí, perfecto. perfecto. Bueno, entonces, durante aproximadamente 11.000 años de historia, que es la historia que nosotros podemos hacerle tracking de este momento hacia atrás, menos 9.000 años antes de la era cristiana, el cambio fue un cambio, o los cambios que se dieron, los grandes cambios que afectaron a la humanidad, fueron relativamente lentos. La primera revolución agrícola se dio aproximadamente en el menos 9.000 antes de Cristo. Cuando nosotros llegamos a la era cristiana, que fue el pico de Grecia y de Roma aproximadamente, a partir de ahí nos mantenemos aproximadamente estables hasta los 1700. Entonces, el cambio y la explosión demográfica iban muy lentos en el mundo. A partir de 1760, que es el año que se define, inicia la primera revolución industrial, que se caracterizó por el descubrimiento de la mecanización a través de las máquinas de vapor, empieza a darse lo que se conoce como la velocidad exponencial del cambio. Entre 1760 y 1870, más o menos, que fue la primera revolución industrial, empezó a darse toda la mecanización de la industria manufacturera, lo que vino a generar, pues obviamente, un cambio en la labor que realizaban las personas del campo ya a la ciudad. Es a partir de aproximadamente 1870 hasta 1914 donde aparece la segunda revolución industrial caracterizada por la electrificación. Es cuando aparece la luz eléctrica. Y también aparece el auto, y también aparece el avión, y adivinen qué aparece también, el teléfono. Entonces, esa segunda revolución fue relativamente corta, porque viene la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial definitivamente trastornó un poco todo el tema de avances en investigación y tecnología. Pero es durante la Primera Guerra Mundial termina y empieza la Segunda Guerra Mundial que todo lo que es el ejército no se sabía, pero sigue realizando estudios y análisis e investigaciones y empieza a generarse ya todo el tema de nuclear, que obviamente sale en los 40. Y a partir de ahí, aproximadamente en 1930, empieza la tercera revolución industrial, que se da con lo que se conoce como la informática. Yo no sé si ustedes recuerdan que hay una película de Turing que habla sobre que Turing fue un investigador que le encargaron descubrir o decodificar el código secreto que utilizaban los nazis. Es una película famosa, muy bonita, si tienen oportunidad de verla, se las recomiendo. Es ahí donde empieza la era informática. La era informática empieza entonces en 1930 y se estima que termina aproximadamente en el 2010. Entonces, es una era que también se caracterizó, un momento, una revolución, por trabajar con energías renovables. Pero ¿qué pasa entre el 2010 y el 2011? Aparece una cuarta revolución, que es la disrupción digital, que es la que estamos viviendo en este momento. Y la disrupción digital aparece públicamente porque obviamente todas estas cosas traen mucho tiempo de investigación, se caracteriza por la robótica, por la inteligencia artificial, por las interconexiones inalámbricas y todo eso da lugar o pie a lo que se conoce como las Smart Industries, que son todas estas fábricas o toda esta potencialidad de colocar un producto, de hacer un producto y de colocarlo sin necesariamente tener personas en el medio. Entonces vean cómo en el transcurso apenas de 250 años, que es lo que quiero mostrar en esta curva, se da un avance tecnológico
y un incremento en la población exagerado. Digo yo exagerado porque es una perpendicular, ¿ok? Es hacia arriba. Y a como sigue el mundo, se estima que pronto va a venir una quinta revolución que probablemente no sabemos. A lo mejor tiene que ver con la conquista espacial o con muchos más temas relacionados con el genoma y el DNA, etc. Pero bueno, por el momento no nos preocupemos por ese tema y hablemos de lo que nos trajo entonces este mundo 4.0. Nos hemos convertido en el Homo innovaticus, y este es un término que acuñaron algunos científicos y que lo remodeló un señor que se llama Robert Fogel, aproximadamente como en el 2011, 2012, y que habla de ese hombre que está en constante innovación, o sea, que no está satisfecho, que no está conforme y que quiere cada vez innovar, innovar, innovar más. Eso lo vemos definitivamente en cosas como esto, por ejemplo, ¿verdad? Que o sea, no hemos terminado de comprar uno cuando ya salió el otro, la otra versión, en las versiones del software, etcétera. Entonces, cada vez esa velocidad del cambio es más y más acelerada. Todo esto lo que trae es una disrupción en muchas áreas de la vida. Una es en la infraestructura que nosotros manejamos, que está ahora gobernada no por personas, sino por software. ¿Okay? Las fábricas, el Smart Industries, realmente es software más infraestructura. Y lo podemos ver en videos de esas fábricas automatizadas que hacen carros, por ejemplo, o que hacen chips. Como no hay personas, o sea, hay alguien que aprieta un botón y que incluso hoy día puede ser a distancia. Entonces, las tareas repetitivas las empieza a hacer la inteligencia artificial, y ahora hay muchas industrias como la banca, por ejemplo, que trabajan a través de inteligencia artificial. Viene el blockchain, o está ya el blockchain, cosas jurídicas donde haya que buscar datos, los hacen lectores de inteligencia artificial, el transporte sin humanos. Todo esto modifica, digamos, nuestros hábitos y nuestra forma de ver las cosas. Eso trae nuevos procesos a los humanos y también nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, el work from home, que hoy día explosionó gracias al COVID, digo yo gracias al COVID porque sí, fue por el COVID que realmente se masificó. Era algo que hace 4 o 5 años todavía estaba como pendiente de aceptación en muchísimas empresas. El nomadismo digital de muchas personas. Entonces, todo esto hace una disrupción total en cómo nosotros veníamos trabajando. ¿Qué pasa? También esto afecta el empleo, ¿ok? La inteligencia artificial se ha comido a muchos empleos. Se estima que más del 30% de los empleos que existían hace 10 años ya no existen. Hay estadísticas del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, donde hablan de estos diferentes porcentajes. Y también tenemos el hecho de que o sea, que se estima que el 85% de los empleos que van a estar vigentes en el 2030 todavía no existen. O sea, las cosas que vamos a hacer todavía no existen, no sabemos ni qué. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños que están estudiando ahora van a trabajar en cosas o en profesiones que ni idea tenemos. Si esta velocidad exponencial del cambio sigue así. Todo esto también trae una redistribución del ingreso en la gente económicamente activa, porque el poder ser nómada, el poder ser independiente, el poder hacer tareas que ya no son repetitivas, hace que yo tenga diferentes posibilidades para explotar lo que yo sé o mis dones. Entonces, hay muchísima gente que se ha reinventado en los negocios. Hay muchísima gente que tiene un empleo y además es outsourcing de otra cosa. Trabajan de 8 a 5, por decirlo así, y además tienen un emprendimiento que manejan en las noches. Entonces empieza a verse ya una redistribución, digamos, de los ingresos. Ya
Muchos hogares no dependen de un solo salario, sino de varias fuentes, lo cual es muy bueno, ¿ok? Eso a la vez exige también que la infraestructura, el software y todos estos nuevos procesos se potencialicen. Entonces es muy interesante ir viendo cómo las estadísticas van creciendo, ¿ok? En estos nuevos empleos. Definitivamente esto nos lleva a que tenemos que desarrollar nuevas destrezas y nuevas habilidades. Si ya las máquinas están haciendo trabajo que yo antes hacía, ¿ok? ¿Qué cosas tengo que aprender para no quedarme sin trabajo? Entonces, muchísimas empresas hoy día buscan personas que tengan no solo el conocimiento cognitivo, sino también las habilidades emocionales, la inteligencia social y las capacidades de adaptabilidad que son necesarias para poder llegar a sobrevivir en este mundo VUCA. Y ya cayendo a VUCA, bueno, ¿qué es VUCA? VUCA es un acrónimo de 4 palabras. Es un acrónimo en inglés. En español sería VICA. Lo que pasa es que no quise ponerlo en español, sino dejarlo en inglés. La V es de volatilidad, la U de incertidumbre, la C de complejidad y la A de ambigüedad. O sea, son situaciones que se dan en este momento. El término VUCA fue acuñado en 1987 por el Colegio de la Armada de los Estados Unidos para delimitar cuáles eran las consecuencias posteriores a la Guerra Fría. La Guerra Fría se dio entre el capitalismo y el socialismo después de que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1947. Aproximadamente ahí empezó la Guerra Fría hasta 1989 cuando se derribó el muro de Berlín. Entonces, VUCA es un término que viene del ejército y que posteriormente fue adoptado por empresas y organizaciones para dirigir el planeamiento estratégico y el crecimiento versus los objetivos planteados. VUCA es definitivamente un ambiente altamente disruptivo y tiene 2 grandes variables para cada una de las 4 situaciones. Las 2 grandes variables en el eje de las X es la cantidad de información o de conocimiento que tenemos sobre una situación. Más o menos, así depende las acciones que nosotros podamos tener. Y el eje Y es hasta qué punto es predecible el resultado de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en el ambiente VUCA hay más predecibilidad o menos. La complejidad se caracteriza por tener múltiples factores claves de decisión, pero hay información, entonces no necesitamos mucho dato y es fácilmente predecible. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. En el caso de la volatilidad, necesitamos mucha información al respecto, la tasa del cambio es muy alta y existe posibilidad de predecir qué es lo que va a pasar. En los casos de ambigüedad e incertidumbre, donde la incertidumbre es que es un presente poco claro, necesitamos información o tenemos información, pero es difícil predecir los resultados. Y en el caso de la ambigüedad, no tenemos información y tampoco es predecible. Tal vez es el peor de los ambientes. Dice Cal Newport, que es un académico informático en la Universidad de Georgetown, que se necesitan 2 habilidades para poder sobrevivir en estas nuevas economías de tipo VUCA. Uno es la habilidad para aprender cosas rápidas, para aprender nuevas cosas rápidamente. Y la otra es la habilidad para dar resultados de alto nivel en poco tiempo. Entonces, vean la complejidad que tiene este mundo VUCA. O sea, es complejo, pero todavía cuando uno lo analiza de fuera empieza a ver y decir, wow, realmente como lo han definido, asusta. Sin embargo, vamos a ir viendo como siempre
existen estas 4 áreas en cualquier cosa que nosotros hagamos de nuestra vida. ¿Qué es lo que el mundo hoy día busca, de hoy, con la velocidad que está sucediendo, sí tiene que tener? Es que nosotros tenemos que tener una nueva forma de pensamiento. Ya lo que nosotros hacíamos antes no necesariamente sirve ahora. Entonces, como digo yo, hay que desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo. Y esto pues obviamente toma tiempo y toma esfuerzo y más que nada toma voluntad de parte nuestra para hacerlo. Complejidad. La complejidad como casos hay muchos. Aquí traigo uno que creo que todos podemos conocer porque si mal no vi en la lista de participantes, todos somos como que de agencia, de central de medios, entonces vamos a poder entender estos casos. Uno de los casos es cuando una marca o una empresa tiene negocios en muchos países. Entonces hay una complejidad de variables como es el entorno político, las leyes, las tarifas que se manejan, los valores culturales, la forma de consumo de las personas, etc. La complejidad, precisamente una de sus principales características es esta multiplicidad de variables que se interconectan. O sea, el entorno está conectado con las leyes y las leyes están conectadas con los valores culturales y los valores culturales pueden ser que manejen el consumo y las tarifas, etc. Hay mucha cantidad de datos, pero generalmente tenemos poca capacidad de procesamiento. Y el otro punto o característica es que hay altas posibilidades de predicción. Es fácil, o sea, si yo en un país, digamos, violo la ley, lo más probable es que en los otros países también se van a enterar de que violé la ley y vaya a haber una sanción para mí, porque el mundo está globalizado. Entonces no podemos esperar que lo que hago aquí no se sepa por el otro lado. Y todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un momento de complejidad o en una situación de complejidad? Lo que tenemos que hacer son varias cosas. Y es lo que yo llamo el futuro emergente. Bueno, yo no, lo llama Otto Scharmer del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de MIT, el Processing Institute, que trabaja con temas del futuro, lo que llama el futuro emergente. O sea, son las posibilidades que tengo de definir cuál va a ser el futuro en esta situación. Es como cuando decimos, ok, ¿cuáles podrían ser los escenarios que se vienen, verdad? Pero el futuro emergente en una situación de complejidad definitivamente tiene que tener una reestructuración de lo que estamos haciendo. Hay que incorporar o desarrollar especialistas para poder lidiar con esa complejidad y levantar recursos. Entonces puede ser algo caro, puede ser que no, depende de qué tantas variables tengamos interconectadas. Ejemplo, ¿todos han manejado cuentas internacionales? Probablemente sí. ¿Algunos de ustedes han manejado cuentas internacionales en varios países? Probablemente sí. Y pongo marcas que todos conocemos, marcas que se manejan desde aquí, por ejemplo, para otros países y que tienen, digamos, la necesidad de ser la misma marca aquí como en Guatemala. Pero ¿qué pasa? Que Guatemala tiene sus leyes, su forma de consumo, etc. Lo que consume Guatemala no necesariamente se consume aquí. Entonces hay mucha complejidad. Caso Centroamérica, cuando se manejan cuentas coordinadas, caso, por ejemplo, Bayer, Coca-Cola, Visa, etcétera, que se coordinan tal vez desde Costa Rica, y tenemos que manejar 7 oficinas en 6 países. 7 oficinas porque Honduras está dividida en 2 zonas, la zona de San Pedro y la zona de Tegucigalpa. Son 2 zonas totalmente diferentes. Entonces, imagínense la complejidad, la cantidad de datos que tenemos que manejar. Yo creo que los que han manejado cuentas internacionales y que han coordinado saben lo complicado que es este proceso,
pero, o sea, es complejo. Al final no es que es difícil, sino que es complejo y hay que tener a ver, ¿cómo se diría esto? Mucho foco en los detalles. El otro caso es el de la volatilidad. ¿Ok? Casos de volatilidad, la falta de abastecimiento de productos luego de un desastre natural o un accidente. Una pandemia, por ejemplo. ¿Ok? Son cosas cuyas características son de no control. O sea, nosotros no tenemos control sobre la pandemia. Podemos tomar algunas acciones para que no nos afecte, pero no es un control. O sea, no es el hecho de que así yo cierro la oficina y mando a todos para la casa y ya se acabó la pandemia. No, eso es una acción que tengo que tomar para poder reaccionar, pero yo no sé qué es lo que va a venir. Todavía nosotros estamos, ya se nos han relajado, digamos, las restricciones, ¿ok? Pero sigue siendo inestable. En cualquier momento puede dispararse. ¿Ok? Cada vez los casos vienen para abajo. Esa sería la tendencia natural de una pandemia, pero en cualquier momento, si vemos hacia atrás en la historia, datos que podemos traer de la fiebre española, de la peste negra, etcétera, nos vamos a dar cuenta que siempre hay repuntes. Entonces, una de esas características de los ambientes volátiles es que es precisamente inestable. La otra es que no sabemos cuánto va a durar. Muchas personas pensaban de que, sí, esto en 6 meses ya vamos a estar de vuelta y vamos para 2 años. Entonces, no podemos decir, no podemos predecir, como decía, estos ambientes. Tiene dos cosas que son, digamos, como un asset. Una es que es fácil de comprender. O sea, una pandemia es una pandemia, es una enfermedad que si yo no me cuido me puede dar y me puedo morir, punto. Y si me tengo que vacunar, bueno, tomaré la decisión de vacunarme o no, pero yo ya sabré cuáles son las consecuencias en una u otra. Y por el otro lado, hay información. Sale a la calle, bueno, hay información histórica de otras pandemias, de lo que ha pasado, de cómo hay que comportarse, y hay información que está constantemente saliendo gracias a las investigaciones que se están dando. ¿Cuál es el futuro que puede emerger en una situación de volatilidad? Primero que nada, hay que estar siempre consciente y preparado de que estas son situaciones normales en la vida, que no vamos a poder controlar. ¿Okay? Son esas cosas que uno dice, ¿cómo? ¿Pero en qué momento sucedió esto? Yo no me lo esperaba. Precisamente eso es parte de las características. Pero en una empresa o en una organización hay que saber que esto puede darse y por lo tanto hay que estar preparados y tener, digamos, recursos preasignados o acciones o planes preestablecidos en caso de que suceda algo así. Y saber, obviamente, que todo esto puede conllevar un riesgo financiero. Un caso, perdón, yo uso el cursor que no es, un caso de esto. Ay, disculpen, ¿me salí de la presentación? ¿O sigo ahí? No, vemos su presentación, solo que estamos viéndolo todos los slides abajo. No sé si puede hacer pantalla Ah, grande, sí. pantalla de Es que presentación. algo hice y ya, no sé, algo hice y no me está dejando. Creo que voy a tener que stop share, disculpen, y No hay volver, problema. a hacer un segundito, ya vamos. Ahí, ¿sí o no todavía? Perfecto. Ahora sí, tal vez sí puede hacer pantalla grande. Así. Voy. Ahí está. Listo. Okay. Volvimos. Perfecto, gracias. Un ambiente de volatilidad lo estamos viviendo en este momento. ¿Ok? Los contenedores retenidos en El Salvador, esto es de la semana pasada, el 26 de octubre, ponen en apuros a empresas de Costa Rica. Ya vemos desabastecimiento en algunos comercios. El otro día fui donde un chino, a mí me encanta el té de jazmín, y un día fui donde un chino que hay por aquí,
que además es como underground, el chino, ¿verdad? Como que no tiene ni rótulo ni nada, pero uno los descubre. Y quería té de jazmín y llego yo y dije, está pelado el chino. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice, contenedor no venir. ¿Y cuándo viene? No sé. Entonces, eso está sucediendo en muchos casos. Lo estamos viendo en varios lugares. Y aparte de esta anécdota, estamos ya ante una escasez de chips en el mundo por falta de minerales. Los chips son necesarios para hacer automóviles y electrodomésticos y celulares y televisores y otras cosas. O sea que puede existir una falta de ciertos productos. Hay un problema serio de papel. El otro día leí una noticia y no es por alarmar, pero uno de los papeles que empieza a escasear primero, adivinen cuál es, el papel higiénico. Y entonces se estima que pudiera venir una escasez de papel. Yo no digo que en Costa Rica, tampoco es una predicción, ¿verdad? O sea, simplemente es estoy utilizando data de lo que ha sucedido y trato de ver puede ser el futuro emergente. La Extra, si no me equivoco, un día de estos publicó la noticia de que a lo mejor tenían que suspender la edición impresa precisamente por falta de papel. Por el otro lado, hay un problema serio de plástico, aluminio y carbón en China, lo cual eso va a repercutir también en muchísimas áreas, digamos, o productos que consumimos. Está también la falta de contenedores y el incremento en los costos de transporte marítimo. Se habla de un colapso de abastecimiento a nivel global. Y todo esto lo que va a traer también es una posible inflación. Quería ponerles las noticias porque no es algo que yo me estoy inventando, ¿ok? Es algo que tampoco necesariamente está siendo como que no se habla mucho de esto, pero que está ahí y que es importante que nosotros en agencia estemos enterados porque esto puede venir a afectar a muchísimos de nuestros clientes. El otro punto es la incertidumbre, ¿ok? Un caso de incertidumbre que vivimos los que hemos trabajado en agencia todos los días es qué es lo que va a hacer la competencia. Bueno, nuestros clientes principalmente. Incertidumbre cuando se da un lanzamiento, por ejemplo, de un nuevo producto de la competencia, qué va a pasar, qué es lo que trae, cómo va a modificar el negocio y cómo va a modificar el market share. Casos de diferentes, digamos, industrias que puede modificar el consumo per se o puede modificar la inversión o puede modificar la forma, la negociación que tengo con Walmart, por ejemplo. Eso es uno de los grandes temas de los productos de consumo masivo, cómo entrar a Walmart y cómo sostenerse en Walmart y en los supermercados de tal forma que mi facing sea el adecuado y la gente me vea y me compre, etc. Otras cosas que que son inciertas es la política. ¿Quién se imaginó que en Venezuela iba a pasar lo que pasó ya hace muchos años? Nadie se esperaba que hubiera ese colapso, tampoco en Cuba, por ejemplo. Lo que pasó con el Brexit, ¿ok? Que es increíble como Inglaterra tomó esa decisión, un poco, para mí, un poco retrógrada, pero bueno, la tomó y esa es mi opinión muy personal. Después de pertenecer a una unión donde había tanta flexibilidad y capacidad de negocio. Y por el otro lado están las posibilidades de colapsos económicos que ya hemos vivido nosotros uno. En el 2018 se dio un colapso económico en Estados Unidos que afectó la industria de la construcción en Costa Rica, la industria del turismo también. Si recuerdan bien, venía dándose un boom, una explosión en la construcción, especialmente en las zonas de Guanacaste, en las zonas de playa.
para segundas casas, digamos, una casa fuera de mi hogar para los estadounidenses y se vino abajo la economía allá y se vino abajo también la economía aquí. Entonces, esas son cosas inciertas que no sabemos cómo manejar. Sus características es que que no conocemos, tenemos falta de conocimiento, son cosas fuera del control interno nuestro y hay una altísima posibilidad de cambio dramático. ¿Cuál es el futuro que nosotros tenemos que visualizar en la organización o en la compañía? Bueno, hacer más inteligentes nuestras operaciones. Y cuando yo digo más inteligentes es que necesitamos manejar mejor la data. ¿Ok? Necesitamos hoy día tener los recursos para entender qué es lo que está pasando en términos de datos. Hay tanta posibilidad de encontrar información hoy que una organización que no aproveche eso y más lo gratis, más lo pagado, en realidad está perdiéndose de encontrar ese futuro de mayor bienestar en una situación de incertidumbre. Entonces, la interpretación y el análisis de datos es muy importante. Obviamente, la medición del riesgo a nivel financiero, pero también a nivel emocional. Y finalmente, ¿qué tan ágil y flexible soy para poder cambiar? ¿Qué tan ágil y flexible soy para entender que lo que ya, que el éxito que yo había traído ya no es porque la competencia me ganó market share? ¿Qué tan ágil soy para ver que me están ganando market share? Yo he visto muchos casos de cosas que a veces hay ceguera en relación a lo que va a pasar. Entonces, en este punto, el caso que me encanta es el caso de los refrescos gaseosos contra el agua, que se dio hace unos años y yo lo viví en carne propia. Venían las aguas embotelladas y algunos fabricantes de gaseosas decían, no, jamás, nosotros somos líderes del mercado de gaseosas, nunca nos van a quitar mercado, jamás. ¿Cómo? Si es agua, el agua se puede tomar del tubo. Pero el agua traía una connotación emocional, de salud y de moda que obviamente no tenía las gaseosas en ese momento. Las gaseosas estaban más orientadas a la diversión y el agua vino a decir salud, belleza, póngase mejor tomando agua en lugar de tomar una gaseosa. ¿Y qué fue lo que pasó? Definitivamente eso trastornó esa industria, trastornó el mercado de los jugos, de la leche, de las gaseosas, etcétera, etcétera. No se dieron, digamos, las acciones suficientes por parte de las marcas pequeñas en especial para ver ese futuro que estaba emergiendo y decir, no, aquí tenemos que hacer algo. Entonces, todos ustedes son muy jovencillos, pero si alguno estuvo por ahí en ese tiempo, se va a acordar de este caso. Y finalmente, lo que es la ambigüedad, uno de los casos es la disrupción digital que la estamos viviendo. O sea, ¿qué es lo que pasa con la disrupción digital? ¿Qué más nuevo viene? ¿Y con qué velocidad? Como decía, esto vino a cambiar el mundo en términos de 3 o 4 años o menos. O sea, lo que nosotros podíamos hacer en una computadora que era grandísima, etcétera, que necesitaba un desktop, esto lo cambió todo. Entonces, pero ¿cómo lo cambió? O sea, ¿hacia qué? Ahora lo puedo hacer desde la casa, desde el baño, etcétera. Lo que antes no, pero no sabíamos cuáles iban a ser los resultados. Otro caso es el moverse a mercados, mover un producto a mercados emergentes o inmaduros sin tener suficiente información al respecto. Y otro de lanzar productos fuera de sus competencias, que ahora les voy a mostrar un caso y les voy a hablar de 2 más. ¿Cuáles son las características de la ambigüedad? Básicamente son relaciones casuales, no viene nada estructurado, ¿ok? Puede aparecer y explosionar de un momento a otro, no hay claridad de qué es lo que está pasando, no hay historia, es un cara a cara con lo desconocido.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el futuro emergente sea de éxito y de bienestar para nosotros en la organización? Y bueno, igual esto aplica a las vidas personales. Necesitamos experimentar, necesitamos generar hipótesis, el famoso what if, el famoso ¿qué pasa si? Hay que tomar pausas y reflexionar en estas situaciones. Hay que generar prototipos y testear. Por eso toda la teoría del design thinking que yo trabajo es muy interesante porque me permite ver el futuro, o sea, me permite hacer algo que todavía no existe y verlo comportarse en este presente. Por eso es la riqueza de los prototipos y del testeo. Además, con la experimentación no corro grandes riesgos económicos, especialmente en una empresa donde los recursos generalmente son limitados, no se corren grandes riesgos financieros. Entonces es muy rico poder meter esta cultura o este mindset de innovación dentro de las empresas para, de alguna manera, lidiar con la ambigüedad. Entonces, el caso. Todos conocen las máquinas de coser Singer, me imagino. Y las que no lo conocen, les presento una de las primeras. ¿Ok? Hoy día, la compañía y la marca se presenta en su website como máquinas de coser y de bordar. ¿Ok? En algún momento del pasado, de los años 60 por ahí, cuando empezó los televisores a explosionar, los corporativos o los líderes de la Singer pensaron que sería una buena idea entrar a hacer televisores. Y resulta que hicieron los famosos televisores Singer, que además eran como radios, radiotelevisor, era una cosa extraña. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, fue uno de los mayores fracasos que hay en temas de marcas globales, porque la gente no tuvo confianza en la empresa. Decían, no, pero ¿por qué una máquina? O sea, ¿por qué los que cosen tienen que hacer televisores? O sea, no tienen la capacidad. Entonces, el dicho ese de zapatero a tus zapatos les cayó perfecto a los de Singer. Sacaron el producto del mercado y nunca más en la vida volvieron a incursionar en, digamos, un área de la cual no tenían realmente conocimiento. Puede ser que a nivel de inversiones fuera del portafolio como empresa o marca Singer, si hayan hecho inversiones en otras empresas, como parte de la bolsa o lo que fuera, pero ya es un tema financiero, pero en sí ellos no volvieron a incursionar. Otro ejemplo que recuerdo, que traté de buscar el ejemplo, pero no lo encontré, en los 80, creo que fue en 1980, el grupo Numar, dentro del proceso de innovación, ¿verdad? De R&D, decidió lanzar sopas instantáneas marca Clover. Yo creo que todos ustedes conocen que Numar hace manteca Clover, la manteca esta, los paquetes blancos para freír. ¿Y qué fue lo que pasó? Lanzaron al mercado las sopas Clover, pero no se vendían, o sea, se movieron al principio y ya después dejaron de moverse. ¿Y qué fue lo que pasó? Hicieron un estudio y se determinó que la marca Clover estaba tan pegada en la mente, en el top of mind de los consumidores, como grasa, como manteca, que las sopas les sabían a manteca. Entonces vean lo increíble, ¿verdad? De cómo el top of mind y el awareness de marca, etcétera, funcionó en la degustación del producto. Al final lo sacaron, o sea, dejaron de existir las sopas Clover. Y el otro que les puedo decir es sobre las organizaciones matriciales, que son las organizaciones no verticales, ni tampoco necesariamente lineales, sino donde uno tiene varios jefes, por ejemplo, o varios líderes, y que a veces ahí se confunden, o sea, hay unas delgadas líneas entre el liderazgo
y las funciones, entonces hay un poco de falta de claridad. Eso es un ambiente que nos puede llevar a ambigüedades, la falta de claridad. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que esto es una vorágine, o sea, estamos viviendo en una vorágine en cuanto a la velocidad y a la cantidad de cambios que se están dando, donde el tiempo de reacción es cada vez menor. Y como dice este famoso Otto Scharmer, que a mí me encanta porque es como muy de avanzada, nosotros siempre tenemos que estar en un ambiente así buscando a ver cuál es el futuro que emerge. El futuro que emerge que más nos conviene a nosotros porque son tantas posibilidades las que se pueden dar que tenemos que sentarnos a respirar, como hago yo en mis talleres de liderazgo, respirar, hacer una pausa y reflexionar sobre en qué momento estamos, en qué ambiente estamos y cuáles son las acciones que debemos seguir. El fracaso no es una catástrofe. El fracaso puede ser una catástrofe si nosotros no vemos los cambios y no estamos abiertos a ese hecho y lo acogemos con corazón abierto. ¿Ok? El fracaso puede ser una catástrofe si somos incapaces de aprender de él. Entonces, hay 5 cosas que necesitamos para poder lidiar en un ambiente VUCA. Y todo esto, toda esta gestión debe estar en contacto directo, enraizado con los valores y objetivos de la empresa, con su misión y con su visión. Ese es, digamos, el fundamento. Simon Sinek habla del círculo dorado y dice que hay 3 cosas que fundamentan a una organización, que es el por qué, el qué y el cómo. Entonces, el por qué es lo que está en el centro, es el corazón de la organización. ¿Por qué esta empresa hace lo que hace? Y a partir de ahí, define sus valores y objetivos. Si eso no está bien definido, entonces es difícil que las acciones que yo tomo para accionar en ambientes VUCA sean las más adecuadas. Entonces, hay 5 formas. Una es estar siempre anticipando los problemas que pueden modificar las condiciones. La otra es entender las consecuencias de problemas y acciones, o sea, visualizar el futuro. Comprender la interdependencia de las variables. Prepararse para los desafíos y realidades alternativas. Y finalmente, aprovechar las oportunidades que se van a presentar, porque siempre se van a presentar oportunidades. La volatilidad, entonces, va a ser mucho menor o se va a poder trabajar mejor si tenemos visión y valores claros y son comunicados claramente a toda la organización. En el caso de la incertidumbre, lo que necesitamos es un entendimiento de las variables que están funcionando, del competidor, del mercado, de las tarifas, de las leyes, etc. En el caso de la complejidad tenemos que buscar claridad de cada una de esas variables que están interconectadas. Y finalmente, en el caso de la ambigüedad tenemos que ser ágiles, flexibles, entender que todo puede suceder y que si las cosas no salen como nosotros queríamos, a lo mejor hay una mejor opción. Entonces, esa flexibilidad y esa adaptabilidad son súper importantes. Ahora, nosotros no nos podemos pelear con VUCA, ¿ok? Sería un trabajo de titanes, literalmente. O sea, hay que traer a todo el ejército, ¿cómo se llama esta serie de los dragones? A todos los dragones y a todos esos reyes, etcétera, y traerlos para que luchen contra una situación VUCA. Lo mejor es atacar VUCA uno a uno, la V, la U, la C y la A. Entonces, yo no me voy a pelear con un VUCA completo, sino que yo voy a ver cada una de las situaciones y las voy a catalogar y voy a decir, esta situación tiene las características de complejidad. Entonces, voy a tomar acciones de acuerdo a esa, digamos, a esa distinción. Una vez que yo catalogo, entonces yo puedo responder. Muchas organizaciones hoy día
no han hecho la catalogación, sino que se han, digamos, entrado en pánico, han buscado atacar buca completo y lo que han hecho es reaccionar y eso los ha llevado a grandes fracasos. Entonces, importante catalogar y definir si esto es una situación volátil, si es una situación de incertidumbre, etcétera, y con base en eso poder responder a esa situación bien. Otro punto es que no podemos ser ciegos ante lo inevitable, ¿ok? Y yo uso el modelo del iceberg porque el modelo del iceberg es lo que yo puedo apenas ver, pero la realidad es muchísimo más grande abajo, que no la puedo ver. Entonces, necesitamos ver las cosas. A veces el liderazgo es un poco, digamos, tiene ceguera de lo que está sucediendo y es lo que se conoce como una mente congelada. No, esto no está sucediendo, esto no es algo que nos va a afectar a nosotros, entonces no vamos a tomar acciones al respecto. Eso es no ver, digamos, lo que está sucediendo. El otro punto es no sentir, ¿ok? Sí puedo ver lo que está pasando, pero tengo cero empatía o le dejo a los otros la responsabilidad de accionar, ¿ok? Eso no es conmigo. Sí, claro, el COVID y la pandemia está pasando, pero eso no es conmigo, a mí no me va a dar. Como ha pasado con muchísima gente que se descuidó y lastimosamente pues tuvieron consecuencias graves. Entonces es un problema de lo que se conoce como el corazón congelado, ¿ok? Veo, pero no siento. Cero empatía. Y el otro es que no actuar. O sea, sí puedo ver, probablemente puedo sentir, pero no hago nada. Entonces es lo que se conoce como la voluntad congelada y ahí caigo en una apatía. Esto se está viendo mucho, este tema de la voluntad congelada. Ahora que estamos viendo que se dio esta cumbre con el tema ecológico, que se reunieron para hablar del medio ambiente, que sí, ven, asienten, pero al final de cuentas no toman las acciones requeridas, sino dicen, sí, esto hay que pararlo ya y vamos a accionar de esta forma. Entonces es esa voluntad congelada. Esto es lo que nosotros no podemos permitir en un ambiente buca definitivamente. Como líderes, ¿okay? Como personas, el plan A probablemente ya no nos sirve, teníamos plan B y a lo mejor tampoco, y a lo mejor hoy día tenemos que tener plan C, plan D, plan E, plan F, etc. Precisamente por esa ambigüedad, esa volatilidad. ¿Qué necesitamos nosotros como personas? Tener conciencia de que esto puede suceder. ¿Okay? Entonces abrir la mente y decir, pucha, estamos viviendo en un ambiente total y absolutamente desconocido y necesitamos adaptarnos, ser flexibles. Esta adaptación nos permite bajar un poco el estrés y las presiones para mantener nuestro bienestar y nuestra salud mental. Sin bienestar y sin salud mental no podemos hacer ni plan A, ni plan B, ni plan C, y menos accionar. Entonces, aunque está de tercero, para mí eso es número uno, estar bien para poder tomar las acciones que sean necesarias. Y hay otro punto que es la educación. La educación se está quedando atrasadísima, pero atrasadísima. Y ya no lo digo solo por la pandemia, sino lo digo por los currículums escolares, ¿ok? Donde lo que vemos es un aprendizaje repetitivo, incluso de cosas que a veces en el futuro no les van a servir. Como decía, los niños que están en la escuela hoy día van a trabajar en profesiones o van a tener empleos que ni siquiera están inventados. Entonces necesitamos ver más allá, okay, ¿cuál es el futuro que emerge? ¿En qué necesitamos educar a nuestros hijos y cómo? Okay. Más allá de la educación cognitiva, del apréndase 1 más 1 son 2, necesitamos darles otras herramientas, otras destrezas, a que aprendan a comunicarse, que aprendan a discernimiento,
que aprendan de empatía. Y bueno, un caso, señores, yo creo que ahora con la pandemia hemos visto montones de casos de gente en un ambiente buca que logró salir adelante, se reinventaron, que más que el negocio de las comidas, ¿ok? Que tuvo que reinventarse y salir adelante y explosionaron todos los temas de Express y toda la innovación que se dio. Y pueden haber muchos otros casos. Es más, comunidad con los EFIs, vi varios casos de ambientes buca o de algunos volátiles, otros inciertos, en situaciones inciertas, así que pueden estudiar. Pero para ir cerrando, quiero dejarlos con algo ahí que es increíble porque precisamente representa la velocidad del cambio. Y es lo que ya estamos viviendo según el antropólogo y futurista Jaime Casio, y que hace poco salió, que es el mundo Bunny, y es un mundo realmente caótico. Es un mundo frágil, o brittle, por su sigla en inglés. Es un mundo lleno de ansiedad. Es un mundo no lineal, o sea, no es así. Es así, 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 así. Y es un mundo incomprensible. No tenemos incluso información de qué es lo que puede pasar. Hacer download del pasado nos sirve porque ya no, las condiciones cambiaron totalmente. Ya decir, es que hace 10 años pasó lo mismo, entonces vamos a hacer así. Ya eso no, porque la situación es tan caótica que se nos vuelve incomprensible. ¿Qué hay que hacer en este mundo? Y esto es apenas un bocadito. La fragilidad requiere capacidad, conocimiento, resiliencia. En los temas de la empresa requiere gestión del cambio, nuevas formas de trabajo, no necesariamente la virtualidad, ni es el híbrido, ni es el presencial, como es, no sabemos. La ansiedad se alivia con manejo mejor de la empatía, mayor nivel de confianza, atención plena. Es un customer centric o un people first, digamos. Se requiere procesos de diseño, de design thinking y de experimentación para poder lidiar con este mundo de ansiedad. La no linealidad necesita visión sistemática y adaptabilidad. Visión sistemática basada en gobierno de datos, o sea, en análisis de datos, en exprimir los datos hasta que hablen, como decíamos, en convertirse en organizaciones exos o exponenciales, que son aquellas que muchas veces con los mismos recursos y analizando sus procesos o reconvirtiendo sus procesos pueden lograr 1000% más de resultados que una organización no exponencial. Y finalmente, lo incomprensible que demanda transparencia, intuición y trabajo colaborativo. Requiere mucho liderazgo, mucho coaching, requiere mucha mejora continua y requiere OKRs, que ya les voy a decir qué es porque, disculpen, pero a veces la memoria me falla, que son, OKRs son unos índices, bueno, son unos KPIs, digamos, que tienen que ver con la mejora de recursos. Entonces, liderazgo, coaching, recursos, mejora continua, son nuevas organizaciones esto que vendrían a darse después de un mundo Bunny. Y bueno, mi consejo, o tal vez mi consejo no, sino lo que yo les puedo dejar es que hoy día, más allá de preocuparse por si soy una organización lineal o no lineal o frágil, etcétera, primero tenemos que empezar por nosotros mismos y poner realmente corazón en todo lo que pensamos y hacemos. Seguimos siendo humanos, somos personas emotivas con nuestras cosas, con nuestra fragilidad. Hoy trabajamos aquí, mañana podemos trabajar allá, pero siempre tenemos que estar conectados con nuestro bienestar, porque en el tanto nosotros estemos bien, podemos darle así a las organizaciones a las que pertenecemos lo mejor de nosotros, que eso es lo que generalmente
los líderes buscan. Hasta aquí llego yo con este tema del BUCA. Entonces, así que no sé, Amelia. Doña Gabriela, muchísimas gracias. No nos queda más que agradecerles por su apoyo, por su apertura en tenernos siempre en estos temas tan importantes para todos. Damos espacio para que ya las personas que quieran hacernos consultas, que nos puedan hacer dudas, si quieren levantar la manita, podemos darles espacio para que nos puedan comentar su parecer, ¿verdad? Si tienen alguna duda o consulta, un tema especial. Y también, pues, nos encantaría escucharlos, ya que estos temas para nosotros son también muy, muy importantes. Y queremos el año entrante arrancar con nuevas temáticas, con nuevas charlas que les puedan ayudar a ustedes, a sus equipos de trabajo y a sus empresas. Muchísimas gracias, doña Gabriela, de parte de Comunidad Academy, de Comunidad, por tenerla usted este año en compañía de nosotros aquí. No sé si alguno tiene o quieren comentar por el chat, que aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos una persona, Jeremy Esquivel. Jeremy, muy buenas, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien, Jeremy. Primero aprovechar la oportunidad para saludarla y felicitarla, muy buena la exposición que nos hizo. Gracias. Quería consultar si la información o la presentación que nos hizo la comparten o si hay alguna forma de tener algún resumen ejecutivo de la misma. Sí, claro. Sí, yo lo comento con Amelia, o sea, lo converso con Amelia y ya sería a través de comunidad. Perfecto, Sí, no, muchísimas gracias. También le recordamos que la charla está siendo grabada, entonces a todos los asistentes les estaremos llegando también el link, ¿verdad?, de la grabación. Excelente, muchas gracias. Gracias, Jeremy. A ustedes. Gracias. Doña Gabriela, aquí tenemos una pregunta. David Tencio nos consulta. ¿Cuál es el perfil de profesional de los próximos años si las facultades universitarias están preparándose? Hola David, gusto en saludarte y gracias por la pregunta, muy interesante y realmente creo que es muy importante, es una excelente pregunta. Lo que se habla, especialmente el Foro Económico Mundial, lo que habla es de un profesional que reúna no solo las capacidades cognitivas, sino también las capacidades o destrezas de inteligencia emocional, de resiliencia y de inteligencia social. O sea, es un poco más, digamos, humanista el approach del nuevo profesional. Es una persona que tiene mucha capacidad para escuchar a las otras personas, para hacer preguntas que sean realmente poderosas, para responder sin reaccionar. Cuando digo yo responder sin reaccionar es, a ver, voy a poner un ejemplo. Yo reacciono ante algo que me dijeron y grito, ¿verdad? Eso es una reacción. La respuesta sería tomarse su tiempo, reflexionar al respecto. Entonces, es una persona que va a tener la necesidad de desarrollarse más integral o holísticamente como ser humano. Y las facultades universitarias están preparándose, lastimosamente no. Lastimosamente ya cuando la persona llega a la universidad, ya digamos, ya necesita un entrenamiento más profundo en todo el tema emocional y demás. Cuesta más modificar los hábitos, ya el universitario llega con hábitos digamos, muy establecidos y esto tiene que ser desde la escuela. Si ustedes entran al website de la ONU, todo lo que tiene que ver con UNICEF, niños y demás, educación, ahí ustedes van a poder ver con mayor claridad cuál podría ser el perfil y las destrezas que habla la ONU a nivel internacional, como organismo que reúne, digamos, las necesidades globales. Pero esto que les estoy diciendo es un poco un resumen.
de lo que se está requiriendo, ¿ok? De hecho, muchísimas empresas ya no o sea, ok, mándeme su currículum en cuanto a lo que usted sabe, lo que aprendió y sus títulos y todo eso, porque es una forma, o sea, es algo necesario, pero la entrevista se hace no en cuanto a las habilidades cognitivas, sino en cuanto a cómo puede manejar usted equipos, cómo puede afrontarse al conflicto, cuál es su estilo de manejo de conflictos, etcétera. Gracias, Manuel, por los Objectives and Key Results. a veces la edad me juega pasadas, malas pasadas a mí. Y tanto acrónimo, ¿verdad? Que si busca, que si van y que si esto, entonces no está. Pero muchas gracias, Manuel, por la aclaración. Muchísimas gracias. Damos un espacio más por si alguien más tiene alguna duda o consulta. Doña Gabriela, ¿qué recomendación nos daría para este fin de año, para este estrés de cierre de año? Para todas estas personas que, bueno, estamos finalizando un año duro, porque todavía continuamos en estas épocas bastante duras. Sí, bueno, recuerde que yo soy coach, ¿verdad? Yo ya no soy gerente, entonces yo veo las cosas desde otra perspectiva. Yo creo que nosotros somos las personas más importantes en nuestras vidas. O sea, yo soy la persona más importante en mi vida. Y lo que me haga feliz a mí, lo que me haga sentirme bien, satisfecho, eso es lo que yo voy a poder entregar. Entonces, a veces digamos, actuamos mucho en cuanto a lo que las otras personas quieren, desean, o estamos incluso a veces pensando que quieren. Tal vez las otras personas no. Mi consejo sería que traten de hacerse cariñito este fin de año ustedes. Ustedes con ustedes, ¿ok? Un yo con yo. Es yo para mí misma, yo para mí mismo. ¿Qué me puedo dar yo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? Si eso significa irse a un spa y gastarse una plática más porque me van a hacer rico y me van a hacer las uñas y los pies y todo lo demás, háganlo, háganlo. La vida es muy corta como para no darse ciertos gustos, como para no chinearse. Cuando uno está satisfecho y está pleno con uno mismo y está contento, uno puede entregarle a los demás lo mejor. Entonces, a veces uno se aboca mucho a las cosas materiales y yo siento que necesitamos un espacio para nosotros, un espacio nuestro para darnos ese respiro, esa pausa que necesitamos. Y obviamente, pues celebrar. Yo creo que es un momento para celebrar que estamos vivos, pero celebrar eso, precisamente, que estamos vivos, que somos. No celebrar lo que tenemos y lo que hacemos, sino celebrar lo que somos. Muchísimas gracias, doña Gabriela, por darnos ese espacio, por bajarnos a tierra, ¿verdad? En la tarde-noche de hoy. Se lo agradecemos de corazón. Aquí hay algunos comentarios. Doña Laila Poveda nos dice: muchas gracias por su exposición, muy valiosa para todos estos tiempos. Especialmente gracias por sus palabras y mensajes positivos. Saludos. Doña Sasha nos dice: muchas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias por compartir esa sabiduría, como dice Jeremy Esquivel. Doña Gabriela, muchas un gracias placer. a usted, igualmente. Ha sido un gusto y gracias a todos los asistentes en esta tarde-noche. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.